Hola, les damos la bienvenida a este tutorial. Básicamente lo que vamos a desarrollar es una introducción a la utilización de Yahoo Finance, que es un paquete de uso libre, a diferencia de paquetes financieros o software financieros de paga, como por ejemplo Reuters, Economática o Bloomberg. Y empezamos básicamente entrando a través de cualquier buscador y digitamos la palabra Yahoo Finance, donde inmediatamente vamos a tener acceso a todo este portal, ¿no? Y obviamente se cargan todo el portal de noticias y vamos a tener que ver, por ejemplo, en la primera pantalla tendríamos los principales índices de las bolsas mundiales y algunos precios de commodities. Por ejemplo, aquí tenemos el S&P 500. También tenemos el índice industrial Dow Jones, tenemos el Nasdaq, la bolsa electrónica, tenemos un mayor tamaño de acciones, que es el Russell 2000. Acá tenemos el futuro del petróleo, WTI, y aquí tenemos al oro. Inclusive podemos tener algunos activos más. Por ejemplo, aquí tenemos plata, aquí tenemos el euro dólar, tenemos la tasa del tesoro americano a 10 años, el índice de volatilidad implícita de los contratos del Standard Poor's. Aquí nos han puesto la libra y también tenemos otras monedas como el yen. Entonces, si miramos hacia la parte inferior, obviamente Yahoo Finance nos muestra también una, una suerte de canal que tienen que está mostrando, y obviamente eh, noticias sobre el mercado financiero. Y en la parte derecha, por ejemplo, están algunos tickers que son de alguna forma más consultados en esta misma página, ¿no? Entonces vamos a empezar el tutorial yendo a la parte superior del, de nuestro, la parte de búsqueda, ¿no? Vamos a ir, por ejemplo, a buscar el S&P 500, ¿no? Vamos a buscar aquí el S&P 500 y aquí está el código, ¿no? Si yo estuviera en Bloomberg diría que es el ticker, si estuviera en Reuters diría que es el RIC. Aquí básicamente es el código, ¿no? El código del Standard Poor's 500. Y aquí un fuerte rebote ha presentado el S&P 500 hoy día, 1.86. Recordemos que ayer el S&P casi borró ganancias del año y se puso en terreno negativo. Y esto obviamente trajo una ola fue interpretado como parte de los inversionistas como oportunidad de compras. Entraron rápidamente al mercado y obviamente se nota en el comportamiento a lo largo del día del Standard Poor's 500. Eh, Podemos inclusive dar aquí una búsqueda y ver todas las bondades del gráfico. Voy a poner aquí el gráfico en pantalla bastante más amplia. Aquí tenemos el comportamiento del S&P 500. Lo único que estoy haciendo es movilizándome a través del gráfico y estamos viendo los, el, un, dos dimensiones donde se relacionan la fecha y el índice del S&P 500. Puedo cambiar el gráfico, si quieren puedo ir, por ejemplo, a un gráfico de barras, ¿cierto? O puedo ir a un gráfico de velas. Probablemente el velas sea el más interesante para, para propósitos. Obviamente yo tengo como en cada uno de en cada paquete que muestra información, puedo tener aquí en la parte inferior tengo el número, probablemente el número el volumen negociado, el número de acciones que se haya negociado. Aquí en la parte inferior se refieren a billions. Como no es unidad monetaria, probablemente se refiere al número de acciones. Y luego tengo la apertura y el cierre de los índices. Estoy tratando de abrir con el, con el cursor, eh, y obviamente puedo ver los gráficos que tenemos aquí. Voy a hacer lo siguiente. Vamos a poner una muestra de datos de 2 años, ¿sí? Aquí se ve bastante bien el gráfico y puedo inclusive ir a frecuencias más pequeñas.
Puedo utilizar un mes, ¿sí? Ahí está el gráfico mensual, tal vez nos está mostrando mucha información. Em, Podríamos agregarle, vamos a ir a la parte de settings, por ejemplo. Aquí me está diciendo si puedo poner el gráfico en forma lineal, logarítmica o en porcentaje. Eh, Inclusive puedo ir a ir y comparar. Aquí estamos viendo los indicadores, unos indicadores que se pueden consultar también a partir de los números que estamos mostrando aquí. Y puedo compararla contra otro índice, ¿cierto? Si el índice de la S&P está bastante mejor que otros tipos de índices. Eh, es una herramienta estándar que nos puede dar precios en forma interesante, ¿no? Pero uno puede tener de un acceso libre, tener este tipo de información. Vamos a cerrar. Eh, y este es el S&P 500 y inclusive se le puede agregar técnicos que lo voy a hacer en la otra parte, ¿no? Cuando me refiera a acciones específicas. Luego yo puedo salir del S&P 500, que es el índice, y puedo trabajar, si es que lo amerita, con algún tipo de acciones en específico. Por ejemplo, voy a buscar aquí la acción de Apple, ¿no? La acción de Apple. Entonces lo que me va a mostrar, ¿no? Vamos a ampliar aquí, la vista. Me está mostrando es un poco unas estadísticas. Un segundo, vamos a hacer esto. Está mostrando, por ejemplo, el cierre de Apple de hoy, ¿sí? Está mostrando que Apple subió en unidades monetarias 4.71 dólares, lo que equivale contra el precio de cierre de ayer a un incremento porcentual de 2.19%. Después de cierre de mercado, después de las 4, la hora Eastern Time está negociando en 220,14, lo cual me está mostrando que el mercado se quedó con alguna presión compradora y eso se está mostrando en este gráfico. Luego tengo el cierre de ayer, ¿cierto? El cierre de ayer, 215 dólares con 09. La apertura de hoy, ya hoy en early trading, como le dicen, la negociación temprana, ya estábamos viendo que estaba mostrando rápidamente una apreciación la acción de Apple. Luego tenemos posturas de compra, posturas de venta, cómo cerró el día. Y como ustedes pueden ver, el precio de cierre se encuentra entre la postura de compra y la postura de venta. ¿Sí? Este es el último precio transado al cual hubo demanda y también hubo oferta. Alguien efectivamente renunció a sus acciones, que fueron las mismas que fueron compradas por otra contraparte. Si yo estoy refiriéndome aquí al rango de los 52 días, que es aproximadamente un año, yo diría que Apple se ha movido en las últimas 52 semanas entre 150 y 233 dólares. Así que estamos teniendo el precio de Apple en 219, podríamos decir que estamos en el cuartil o quintil superior, ¿no? En la parte alta del rango, podríamos decir. El volumen, este es el volumen del número de acciones, estamos hablando de 25 millones de acciones que se han negociado hoy día en Apple, es decir, el mismo número de acciones que se compran son el mismo número de acciones que se han vendido. El porcentaje en volumen es de 32 millones de acciones, o sea, hoy día se negoció un poquito menos, bueno, lo cual nos sorprende porque ayer fue un día de corrección. Cuando hay corrección, los inversionistas un poco que están temerosos o cautos de regresar nuevamente al mercado. Luego, entonces, yo podría tener una idea de cuánto negoció Apple en términos de acciones. Entonces, en términos de volumen, yo podría decir, por ejemplo, que podría multiplicar el volumen, el número de acciones,
de hoy vamos a poner por el precio de cierre, ¿cierto? Y voy a calcular cuánto se ha negociado en acciones en términos de caja de Apple. Aquí vamos a trabajar haciendo una consulta sobre específicamente cuánto se negoció en el S&P sobre acciones de Apple. Entonces, lo que hacemos es abrir el Excel, abrimos un momento el Excel y lo que dijimos es que vamos a utilizar como variable proxy el número de acciones negociadas en, en Apple. A ver, vamos a ver aquí. Entonces tenemos aquí el número de acciones, vamos a copiarlo aquí al Excel, ¿cierto? Aquí copiamos el número de acciones. Este es el número de acciones negociadas. Número de acciones negociadas de Apple, ¿cierto? Vamos a agrandar un poquito más. Y lo que yo voy a hacer arbitrariamente, voy a poner acá el precio de cierre de Apple. Obviamente este no es el volumen porque cada una de las acciones se negociaron a un precio específico. La póliza de cada transacción nos da el promedio de acciones de Apple. Yo solamente voy a dar el precio de cierre como una suerte de proxy. Y el precio de Apple de cierre fue 219,80. Entonces vamos a poner aquí 219,80. Vamos a poner el mismo formato para que ello se ponga relativamente bien. Esto es número de acciones y este es formato. Entonces nosotros lo que solemos hacer es trabajar siempre con el, la moneda original, ¿no? Entonces vamos a entrar aquí, vamos a darle formato de moneda para la cantidad que estamos trabajando. A ver, estamos hablando de US dólares. Vamos a ver, aquí lo vamos a encontrar. Y trabajamos con USD. Ahí está, perfecto. Dólares por una acción, entonces aquí el volumen, pero en monto monetario, ¿cierto? Va a ser exactamente el producto del número de acciones físicas multiplicadas por el precio de cierre, va a ser una proxy. Y esto nos resulta en, vamos a ver aquí, aquí es una cantidad importante, ¿cierto? Nos resulta, está, nos resulta en 5.5 billones de dólares, ¿cierto? ¿Esto cómo lo podemos confirmar? Si es que nosotros vamos a Bloomberg y, por ejemplo, vemos cuál ha sido el volumen transado, debe ser alrededor de 5.5 billones, alrededor, puede ser números más, números menos. Aquí precisamente estamos en Bloomberg y déjeme hacer el cálculo. Entonces yo voy a entrar igual acá a Bloomberg, voy a entrar a Apple y voy a entrar a US Equity. US porque es el mercado americano y vamos a ver aquí. Miren, no es exacto. Si ustedes se fijan, el valor de lo negociado en Apple, la jornada de hoy es 6.5 billones. 6.5 billones. Entonces, eh, hubieron acciones que se negociaron seguramente, un lote más importante se negoció por encima del precio de cierre, entonces me estaba saliendo a mí algo menos en términos de volumen. Aquí tengo el volumen de Bloomberg que dice 29.818.000. Vamos a ver si coincide. 29 millones, no, la diferencia era volumen de millones. Fíjense que un evento curioso, el volumen que tenemos aquí en Yahoo Finance es 25.291.000 y el volumen que representa aquí el número de acciones Apple es mayor. Y estamos hablando del mismo día, ¿no? Estamos hablando
Si ustedes se fijan en los precios, 219,80, y aquí tenemos que el volumen difiere ligeramente del volumen de Apple, que está mostrando Yahoo Finance. Entonces, el volumen para Yahoo Finance es como de 5.5 billions, sin embargo, el número que nos está mostrando Bloomberg es como de 6.5 billions. Entonces, ahí vamos a ver una discrepancia. Probablemente en otro tutorial veamos pues cuál es la diferencia entre estos dos números. Luego tenemos aquí la capitalización de mercado de Apple. Apple fue la primera empresa en valer un trillón, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Esto es importante porque eh, había un IPO pendiente de una empresa Aramco, que era una empresa eh, saudí, que iba a ser la primera empresa en realizar un IPO y que finalmente ese IPO te diera luces sobre ser la primera empresa que valiera un trillón, ¿no? Un trillón. Entonces vamos a ver acá, por ejemplo, Aramco, vamos a poner acá Aramco IPO, para que ustedes vean aquí, Arabia Saudita calls for Aramco. Vamos a poner The World's Biggest IPO is Coming. Este era, por ejemplo, en febrero del 2017, ¿no? Cómo venía esta, esta emisión que iba a ser importante, ¿no? El IPO dice, la emisión le daría a Aramco, como ven aquí, esta emisión le daría a Aramco un valor, ¿cierto? Que es lo que se está poniendo aquí. Esta emisión le daría a Aramco un valor de 2 trillones, ¿no? Siendo el IPO, la eh, oferta pública de acciones, la más grande que se haya hecho en la historia. Bueno, el cuento corto es que la IPO de Aramco nunca vino, y la primera empresa en valer un trillón fue Apple. Ya tenemos otra empresa que ya vale un trillón, que, que es la empresa de Amazon, ¿no? Perdón, la empresa de Google. Google ya vale ahora también un trillón. Bueno, o sea, hay que ver el mercado ahora. En verdad, el market cap de Apple estaba por encima. Luego tenemos el beta. El beta, probablemente sea lo que nosotros denominamos un raw beta, ¿no? Eh, y luego tenemos aquí unos indicadores bastante importantes. Por ejemplo, tenemos las ganancias por acción, los earnings per share, ¿cierto? La fecha de presentación de earnings de Apple, donde van a presentar resultados el 1 de noviembre del 2018, entonces faltan algunos días más. Y tenemos también la utilidad por acción, y este signo de TTM significa Trailing 12 Months, que es algo así como que los últimos 12 meses, ¿no? Con lo cual, en los últimos 12 meses estamos viendo que la utilidad por acción de Apple está alrededor de $11.04. Aquí tenemos, esto corresponde a los últimos trimestres, como los datos no se miden en forma mensual, sino por trimestres, nos estamos refiriendo las nuevas cifras van a aparecer todavía en unas semanas más, por lo cual nos estamos refiriendo al tercer trimestre del año anterior, el último trimestre, el cuarto, el primero de este año y el segundo de este año. Estos son básicamente los últimos 4 trimestres. También, en el caso de Yahoo Finance, nos está mostrando el forward dividend yield. Básicamente lo que está haciendo es rescatando el dividendo. En el caso de Apple, Apple paga dividendos trimestrales. Está poniendo el último dividendo trimestral y lo está anualizando, y obviamente está calculando el ratio de dividend yield, es decir, el dividendo sobre el precio. Y
Adicionalmente, nos está indicando cuál es la media de estimado o de precio objetivo estimado por analistas. Básicamente esto es utilizando flujo de caja libre. Y yo creo que nos quedamos ahí. La primera parte de este tutorial donde hemos combinado un poco el uso de, del- de parte de lo que se utiliza en Yahoo Finance, un poco mezclándolo con Bloomberg y un poco cómo podemos hacer los cálculos mínimos en Excel. Esta es la primera parte de este video tutorial.